Figlio e dello Spirito Santo, la Santa Basílica de San. El Papa Francisco una vez más hace historia. El primer pontífice latinoamericano también se convirtió en el primero en pronunciar un discurso ante el Pleno del Congreso de Estados Unidos. Allí ha pedido a los legisladores no darle la espalda a los inmigrantes, hizo votos por la abolición mundial de la pena de muerte y alertó sobre los riesgos del extremismo religioso. La agenda del Papa hoy en la capital estadounidense terminó con un encuentro con los sin techo. Esta tarde viajará a la ciudad de Nueva York. Gustavo Alegret, periodista NTN 24 en Washington, tiene la información. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. Esperado y sin precedentes ante un Congreso disfuncional y dividido que se mira más a las elecciones y a sí mismo que no a la sociedad. El Papa Francisco les ha amonestado, les ha pedido que por favor se fijen en los valores fundacionales de este país, en un país que tiene la justicia social, que debe regir los destinos de las minorías y de las mayorías y que tiene que inspirar las acciones que tomen los legisladores. Y muy concretamente el Papa ha hablado de los que emigran. En un momento dicen que en el mundo hay más migraciones que nunca, en un momento en el que gran población de Centroamérica y de América Latina emigra hacia el norte para buscar oportunidades, para buscar un futuro mejor, para buscar a sus seres queridos. El Papa les ha dicho que no les den la espalda, que es entre los legisladores donde tienen la llave para deshacer el problema que ahora mismo afecta a 11 millones de indocumentados y sus familias, por lo tanto, muchos más. Y un llamado muy especial a esos legisladores republicanos y demócratas que no miren a la inmigración con números, que los miren a la cara como personas con sus problemas, con sus retos. Es un mensaje que ha llegado profundo a un Congreso que ha aplaudido tímidamente ante determinadas posiciones del Papa, pero que en la cuestión migratoria ha recibido una profunda ovación. Veamos el siguiente informe. El Papa Francisco vuelve a hacer historia. Jorge Bergoglio emitió el primer discurso de un pontífice ante el Pleno del Congreso de Estados Unidos. Frente a los 435 representantes de la Cámara y 100 senadores, entre ellos quienes se oponen a una reforma migratoria, el primer papa latinoamericano pidió no dar la espalda a los extranjeros y les recordó que la mayoría de personas, incluidos los estadounidenses, provienen de inmigrantes. La gente de este continente no tiene miedo de los extranjeros, porque la mayoría de nosotros, una vez fuimos extranjeros. Digo esto a ustedes como un hijo de inmigrantes, sabiendo que muchos de ustedes también descienden de inmigrantes. El máximo representante de la Iglesia Católica instó a los legisladores de la Unión Americana a no cometer los mismos errores del pasado con relación a los que buscan asilo o refugio. Sabemos que es muy difícil juzgar el pasado con el criterio del presente. Sin embargo, cuando el extranjero hace un llamado a nosotros, no debemos repetir los errores del pasado. Francisco resaltó el llamado sueño americano. El sueño continúa inspirándonos a todos. Y estoy feliz de que los Estados Unidos continúe siendo para muchos una tierra de sueños. En una mención inesperada de su discurso, el obispo de Roma instó a abolir la pena de muerte en Estados Unidos, donde alrededor de 30 estados aún aplican ese castigo. Abogar en diferentes niveles para la abolición de la pena de muerte.
Estoy convencido que esta es la mejor manera, ya que cada vida es sagrada. Cada persona humana tiene un derecho y la sociedad solo puede beneficiarse de la rehabilitación de aquellos que han cometido crímenes. El Papa Francisco advirtió que ninguna religión es inmune a distintas formas de aberración individual o de extremismo ideológico. Que ninguna religión es inmune a esas formas de engaño ideológico o de ese tipo de extremismo. Esto significa que debemos estar atentos a todo tipo de fundamentalismo. Como es habitual del Papa Francisco, más que enviar bendiciones, pidió a los ciudadanos que oren por él. El Papa ha hilado su discurso ante esta sesión conjunta del Congreso fijándose en 4 iconos de la historia contemporánea de Estados Unidos. En Abraham Lincoln, en Martin Luther King, en Dorothy Day, que es una periodista norteamericana de Nueva York, activista católica, y finalmente en el poeta, también escritor católico, Thomas Merton. Precisamente estos 2 últimos los ha utilizado para referirse a la importancia de la familia, de la justicia social, de evitar la exclusión de las personas. Tras su discurso, el Papa ha salido aquí detrás de mí, al balcón de la oficina del speaker de la Cámara, del portavoz de la Cámara, de John Boehner, para saludar a la multitud. Una multitud que había tenido la fortuna de recibir una de esas pocas invitaciones que los congresistas tenían para invitados en esa zona inmediatamente al pie del Congreso. Allí el Papa se ha referido a 2 de los públicos a los que más estima y a los que más se dirige y a los que más quiere preservar: la familia y los jóvenes. Ahora ustedes. And I ask you all, please, que recen por mí. To pray for me. Y si entre ustedes hay algunos que no creen, and if there are among you any who do not believe, o no pueden rezar, or cannot pray, les pido por favor, I ask you please, que me deseen cosas buenas, to send good wishes my way. Thank you very much, and God bless America. Y fíjense, en este país uno de los grandes retos que hay es el de la desigualdad. Aunque sea una de las primeras potencias del mundo, las desigualdades internas son importantes y es algo que también afecta y que también preocupa al Vaticano y al Papa en esa mirada hacia los desfavorecidos. Es por eso que en este viaje lleno de gestos, de símbolos, el Papa, tras visitar al poder político, por decirlo de alguna manera, inmediatamente se ha desplazado en su agenda a un centro de caridades cristianas. Allí se ha reunido con, podríamos decir, la antítesis de lo que representa el Congreso, la antítesis, los sin techo, unas personas que no tienen recursos ni para dormir bajo un techo donde poder cobijarse, donde poder crear su casa, donde poder desarrollarse, donde poder vivir con dignidad. Es la parroquia de San Patricio, aquí en el centro de Washington, una de las ciudades con un nivel adquisitivo más alto de este país y que en profundo contraste con esa realidad también tiene a gente de ese nivel de desfavorecimiento. Veamos lo que les decía el Papa en ese encuentro en el que también ha rezado con ellos. ¿Por qué estos hermanos nuestros están sin hogar? ¿Por qué estos hermanos nuestros no tienen techo? Las preguntas de José siguen presentes hoy, acompañando a todos los que a lo largo de la historia han vivido y están sin un hogar. En la oración no hay ricos o pobres. Hay hijos y hermanos.
En la oración no hay personas de primera o de segunda, hay fraternidad. En la oración es donde nuestro corazón encuentra fuerza para no volverse insensible, frío ante las situaciones de injusticia. El Papa probablemente hasta ahora descansa en la Nunciatura Vaticana antes de salir hacia Nueva York. Aquí son la 1:15 de la tarde, la hora de la salida del Santo Padre hacia Nueva York. Está prevista en ese avión de American Airlines que le va a llevar hacia la capital del mundo, podríamos decirlo, hacia la Gran Manzana, en ese avión que ya ha sido bautizado como el Pastor One, en ese viaje interno dentro de Estados Unidos. Bien, el Papa llegará a Nueva York y hoy lo único que tiene en su agenda es visitar la Catedral de Nueva York, donde tendrá un rato de oración, y mañana la agenda empieza bien pronto por la mañana, muy atentos a esa intervención del Papa en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Esta es la información que ahora mismo les reportamos desde Washington.